Buenos días, señoras y señores, amigos del CSDEN. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Y en primer lugar quiero agradecerles su fidelidad e interés y les animamos a que continúen siguiéndonos mientras que nosotros nos comprometemos a ofrecerles contenidos de interés y calidad. Hoy vamos a ofrecerles una emisión que tendrá a la historia militar como protagonista del evento. Se cumple este año el 150 aniversario de un triste acontecimiento de nuestra historia, la Tercera Guerra Carlista. Fue una guerra civil que ocurrió entre 1872 y 1876. Se inicia con el levantamiento en armas de los partidarios de Carlos VII contra la monarquía constitucional de Amadeo I y que después llegó a afectar a la Primera República y también posteriormente al reinado de Alfonso XII. Esta guerra civil se desarrolló sobre todo, especialmente en las provincias vascas, Navarra y Cataluña. Y las causas principales del levantamiento, además de la defensa del orden y el catolicismo, fue el intento de la restauración por parte del pretendiente de los fueros abolidos por Felipe V. Es decir, las leyes e instituciones propias del Reino de Valencia, del Reino de Aragón, del Reino de Mallorca y del Principado de Cataluña, que todos ellos integraban la Corona de Aragón. Esta guerra se enmarca en las llamadas guerras carlistas, una serie de contiendas civiles que ocurrieron a lo largo de todo el siglo XIX, debidas por un lado a una disputa por el trono, pero además y por el otro a un enfrentamiento político entre principios totalmente opuestos. Por una parte, los carlistas, que luchaban bajo el lema Dios, patria y rey, pretendían una monarquía absolutista en contra del liberalismo, que era el orden constitucional que pretendía establecerse a través de la monarquía reinante en el momento. Con la idea de animarles a todos ustedes a que conozcan una parte de nuestra historia que, aunque es triste, creo que toda guerra debe ser conocida para que tengamos una idea clara de dónde procedemos y a dónde queremos llegar. Me acompañan en este reto el general de división Miguel Vallenilla y García de Gamarra, director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y además de una dilatada vida militar, es doctor en Historia por la Universidad de Almería, máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional por la Universidad de Granada, obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en el programa de doctorado Poder y Sociedad de la España Moderna y Contemporánea con el trabajo titulado El reclutamiento de extranjeros en el Ejército Español entre 1920 y 1927. Los orígenes de la Legión, que quedó finalista en los Premios de Defensa del año 2004. En junio de 2007 defendió su tesis doctoral, La Legión Española, la creación de una unidad colonial. Buenos días, mi general. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por tu invitación a hablar de algo tan apasionante como las guerras carlistas. También está con nosotros el señor Alejandro Anca Alamillo, es marinero reservista honorífico de la Armada y consejero colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval, vocal de la Asociación de Veteranos de la Armada, es doctor honoris causa por la Academia Internacional de la Historia Natural de Rusia, autor de una cuarentena de libros y más de 2 centenares de artículos en diversas revistas especializadas. Ha sido galardonado con el premio Josep Ricart i Giralt del Museo Marítimo de Barcelona, con el premio Virgen del Carmen de la Armada Española y con el premio Francisco Moreno de la Revista General de Marina. Está en posesión de la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Buenos días, señor Anca. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Hoy
No vamos a tener la posibilidad de atender sus preguntas de forma directa por ser una emisión en diferido, no obstante, estamos a su disposición para responder cualquier pregunta o duda que les surjan, que podrán dirigirnos a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla y que naturalmente trataremos de dar cumplida respuesta a sus inquietudes. Sin más preámbulos, vamos a iniciar esta mesa redonda pidiéndole al general Vallenilla que nos introduzca en el tema, hablándonos en primer lugar de las guerras carlistas, cuáles fueron sus causas, cuáles fueron los bandos contendientes y en qué momento surgieron cada una de ellas. Mi general. Sí, muy bien, Fernando. Mira, el fenómeno de las guerras carlistas es un fenómeno realmente complejo. Y es complejo porque popularmente está asociado, tal vez por el nombre del carlismo, carlistas, a un problema sucesorio. El problema sucesorio que, como me imagino conocen bien todos los que nos están escuchando, se produce a la muerte de Fernando VII por la aplicación de la derogación de la ley sálica de Felipe V, que reservaba solo a la línea masculina el trono, y por lo tanto, como Fernando VII solo había tenido con la reina María Cristina, su cuarta esposa, una hija, la que sería Isabel II, pues obviamente al hacer ese cambio legislativo, que hay juristas que lo discuten si fue correcto o no, jurídicamente hablando, comento, bueno, pues el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, pues hizo una reclamación del trono. Entonces, lo que es un problema puramente dinástico de renovación en el trono, realmente lo que oculta es una lucha de facciones, de intereses políticos, ideológicos, económicos y territoriales, que es lo que hacen de las guerras carlistas un fenómeno realmente complejo. El primero y fundamental, y ya lo has mencionado en la introducción, es el enfrentamiento tras la Revolución Francesa, bueno, de las ideas liberales puestas en España con la Constitución de Cádiz y los defensores del antiguo régimen. Es decir, en torno a Carlos María Isidro, el que sería denominado por los carlistas Carlos V, se aglutinan todos los defensores, digamos los más radicales del antiguo régimen, del absolutismo, y en torno a Isabel II se van a aglutinar los liberales, los defensores de la Constitución de Cádiz. Eso ya es una primera capa del conflicto. Conflicto que ya existía anteriormente, porque no olvidemos las guerras realistas de 1822-23, que no era ni más ni menos que un enfrentamiento, un intento de volver al absolutismo. Y me interesa mencionar la guerra realista porque recordemos que cuando el duque de Angulema entra en España, que era ocupar la península ibérica como hizo Napoleón en su momento, no fue recibida como una rebelión como la del 2 de mayo, sino que fue recibida al grito de ¡vivan las cadenas! ¿Y por qué se vivan las cadenas? Esa nos va a dar la respuesta del enorme apoyo popular que tuvo el carlismo y que permitió que perviviera a lo largo de todo el siglo XIX y que llegara a poder enfrentarse al gobierno de la nación en 3 periodos o 3 guerras carlistas. ¿Por qué se vivan las cadenas? Muy bien, obviamente la revolución liberal, que traía pues, una nueva estructura social, ideas capitalistas, de burguesía comercial, obviamente a quien más lesionaba era al mundo rural. Un mundo rural que veían las desamortizaciones, la pérdida de las tierras que cultivaba, que pasaban a grandes tenedores. También la iglesia rural se veía muy perjudicada, por eso es esa asociación que se hace del cura rural que se adscribe a las filas carlistas con el trabuco y es un guerrillero o un luchador más. Esa es una parte de la sociedad, obviamente, que va a apoyar el carlismo, la que está perdiendo ventajas económicas y que va a vivir todavía más en la miseria. Por lo tanto, las guerras carlistas también tienen una dimensión de guerra revolucionaria, de demandar una serie de derechos que se han perdido. Pero también hay un conflicto territorial, lo has mencionado también en la introducción. Obviamente, con Felipe V empieza el desmantelamiento de fueros en determinados territorios, pero obviamente en un Estado moderno, liberal, como es el que tiene por vocación la Constitución de Cádiz, que es unitarista e igualitarista en todo el territorio nacional, los fueros tienen que desaparecer. Y es en la defensa de los fueros, principalmente en los territorios del norte de Cataluña, de las provincias vascongadas y de Navarra, donde va a encontrar también
único popular, y por eso también las guerras carlistas se van a centrar fundamentalmente en los tres periodos que van a tener y que ahora mencionaremos muy rápidamente, en los territorios vascongados, en Navarra y por supuesto en Cataluña. Eso no significa que no tuviera presencia en el resto de la península, especialmente por supuesto en la primera guerra carlista, que es la que hubo una presencia mucho más amplia en todo el territorio peninsular. Primera guerra carlista, que empieza en 1833 y termina en 1840. La segunda guerra carlista, también llamada de los matiners, muy centradas en Cataluña, en 1846-1847, y luego la que hablaremos posteriormente de la tercera guerra carlista, que se inicia en 1872 y termina en 1876. Muchas gracias, mi general. Señor Anca, al hablar de guerras carlistas, fundamentalmente solemos referirnos únicamente al terreno y nos olvidamos de que no solamente fue una guerra en la que participó los ejércitos de tierra, sino que también estuvo implicada la Armada, que tuvo cierto protagonismo en estas guerras, pero que realmente es poco conocido. ¿Nos podía, por favor, informar al respecto, hacernos un breve resumen de cuál era la situación de la Armada al inicio de estas contiendas, qué papel tuvo la Armada y de qué forma genérica intervino o fue decisivo en las guerras carlistas? Sí, bueno, voy a intentar resumirlo de una manera sencilla. Si nos vamos a los estados generales de la Armada de esa época, encontramos una marina numerosa, barcos de primera categoría, como eran las fragatas blindadas, nos encontramos con un buen número de vapores, fragatas a hélice, bueno, una armada considerable. Pero realmente el problema que se planteó es que en aquel momento España tenía varios conflictos abiertos. Entonces no pudo destinar la Armada a los buques, sobre todo la primera parte, los primeros 2 años de la contienda, no pudo destinar los buques precisos para una misión fundamental. La primera misión de la Armada fue controlar el litoral. ¿Para qué? Para evitar la llegada de armas que generalmente desde puertos franceses, Burdeos y, bueno, y más cercanos, se enviaban a los carlistas. Los carlistas tenían un ejército muy numeroso, pero carecían de armas y carecían de munición. Todas esas armas y toda esa munición se tuvo que comprar en Europa. Había un excedente de la guerra franco-prusiana y los agentes carlistas viajaban a Europa para comprar esas armas. Luego fletaban barcos que desde Francia los cargaban, los fletaban y los enviaban a las costas españolas, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, pues que la Armada tenía muy pocos barcos, al principio tenía muy pocos barcos. ¿Por qué? Pues volvemos a lo de antes. Teníamos la guerra de los 10 años en Cuba, teníamos la Revolución Cantonal, y ya por si fuera poco, en un momento dado casi entramos en guerra con los Estados Unidos. Que bueno, eso es una historia un poquito más larga, que es el apresamiento del Virginius, que en realidad era otro barco contrabandista de armas que salía de Estados Unidos y llegaba también a la costa cubana. Los carlistas hacían lo mismo. Lo fundamental era enviar armas a ese ejército tan numeroso, porque efectivamente, como ha dicho el general, soldados no le faltaban al carlismo, pero sí le faltaban armas y municiones. Luego, la segunda misión de la Armada fue también muy concreta, y es ayudar al ejército para que los carlistas no tomaran ni Bilbao ni Tortosa. Sobre todo Bilbao era, digamos, el puerto más importante, porque tomando Bilbao se tomaba toda la metalurgia que había ahí, industria variada, y la posibilidad de obtener barcos. Barcos que, si bien no se podían armar como buques de guerra, pero sí podían seguir apoyando esa llegada de armas desde Francia. Entonces, básicamente es esa la labor que tenía la Armada. Muy bien, muchas gracias. Mi general, vamos a centrarnos ya de lleno en la tercera guerra carlista. Entonces, mi pregunta viene a ser lo mismo. ¿Qué bandos formaban? ¿Cómo era la composición de los ejércitos que participaron en esta tercera guerra carlista? Y fundamentalmente, ¿cuáles fueron las batallas fundamentales que decidieron el desarrollo de la contienda?
Bueno, la tercera guerra carlista, bueno, no deja de ser un afloramiento violento de nuevo de ese carlismo que se extiende a lo largo del siglo XIX. La oportunidad se presenta cuando los generales Serrano, Prini y el almirante Topete deciden destronar a Isabel II y mandarla al exilio, y empieza el sexenio revolucionario, sexenio que para España supone un elemento para el gobierno de enorme distorsión, porque como se ha mencionado, primero se trae a Amadeo I, fracasa, se instituye la Primera República y luego la restauración de Alfonso XII. Pero el problema que tiene el gobierno es que con la llegada de la República surge el fenómeno cantonal y la guerra de Cuba, con lo cual es un momento de debilidad enorme de las Fuerzas Armadas del gobierno en España para hacer frente a cualquier novedad, y eso es aprovechado por el carlismo para de nuevo iniciar una guerra en 1872, aprovechando unas elecciones que los carlistas dicen que han sido fraudulentas, se produce un alzamiento y esa población que carecía de armas pero que estaba presente en el territorio se alza de nuevo a favor de, en este caso ya, Carlos VII, nieto de Carlos V, del de la Primera Guerra Carlista. Entra Carlos VII, cruza la frontera por Navarra, pero el gobierno, a través del general Morriones, se adelanta, ataca el campamento carlista, produciendo una enorme derrota. Tanto es así que Carlos VII tiene que volver a Francia y parece que la cosa se queda del lado del gobierno. Pero esa debilidad que hemos mencionado de tener que hacer frente a la revuelta cantonal y a la guerra de Cuba es una debilidad que los carlistas van a aprovechar. Una vez consiguen esos suministros de armamento, esos suministros de munición, que es muy curioso porque el carlismo estaba muy adormecido porque no tenía mucho apoyo económico, pero claro, el sexenio revolucionario, el destronar a Isabel II hizo que todos los moderados del régimen liberal empezaran a buscar apoyo en el carlismo, y ese apoyo lo buscaron proporcionando dinero. Ese dinero permitió las adquisiciones de arma y munición, que permitió dotar a esa enorme masa popular, especialmente porque la Tercera Guerra Carlista se extiende fundamentalmente en Vascongadas, Navarra y Cataluña, algo en Valencia, pero fundamentalmente en estos territorios. Consiguen armamento y ante la debilidad del gobierno por todo el tema republicano y de las Fuerzas Armadas empiezan a tener importantes victorias. Esas victorias les hace que Carlos VII vuelva a entrar en España, tome Estella y establezca en Estella la capital del carlismo. Animados por esa fortaleza, por esas victorias, deciden establecer cerco a la ciudad de Bilbao, que como se ha mencionado es importantísima. No faltan historiadores que dicen que fue un error, porque si hubieran aprovechado ese momento de fortaleza para extenderse territorialmente, hubieran tenido más fácil posteriormente Bilbao. Pero Bilbao era simbólica, pero no solo simbólica, sino también era un gran puerto, una gran ciudad industrial que permitía, bueno, hacer viable ese gobierno del carlismo. Ponen un cerco y el gobierno de la República en ese momento no tiene más que reaccionar, va liquidando el problema cantonal y ya concentra sus esfuerzos en las guerras carlistas y hace frente al cerco. Inicialmente es el general Morriones, que fracasa, y ante ese fracaso de nuevo el gobierno vuelve a concentrar mayores fuerzas en el cerco de Bilbao y aparece una figura muy importante que es el Marqués de Duero, Manuel Gutiérrez de la Concha, general que hablaremos luego posteriormente, que consigue romper el cerco y en un aprovechamiento de ese éxito de romper el cerco de Bilbao, decide explotar el éxito y tomar Estella, pero la mala suerte hace que una bala perdida muera en la batalla de Montemuro, y aunque era una batalla que parece que no estaba ganada por los cristinos, por el gobierno de España, hace que fracase y por lo tanto la guerra se va a prolongar. Tanto es que los carlistas vuelven a retomar energías y cercan San Sebastián, cercan Pamplona, cercan Vitoria, pero ya no consiguen. ¿Por qué no lo consiguen? Porque llega la Restauración. El gobierno decide traer al Alfonso XII, eso hace que los moderados de nuevo vuelvan al bando del gobierno, se debilita la fortaleza del carlismo, que termina finalmente no pudiendo ocupar ninguna de las ciudades que había cercado, sufriendo importantes derrotas, y ya en el año 1876 pierde Estella
huye Carlos VII de nuevo a Francia y ahí termina la que es Tercera Guerra Carlista, pero no el carlismo, porque todas las ideas del carlismo han seguido permanentes en la historia de España y podemos rastrearlas casi hasta nuestros días. Muchas gracias, mi general, muy interesante. Señor Anca, ya de su primera respuesta queda claro que la Marina gubernamental era prácticamente la única que había, ¿no? Que los carlistas prácticamente no tenían embarcaciones. ¿Nos podría dar algún detalle también relacionado con la Tercera Guerra Carlista, que además creo que tiene un libro escrito sobre este tema de la aportación de la Marina a esta Tercera Guerra Carlista, ¿no? ¿Qué detalles nos puede ofrecer? Bueno, los carlistas intentaron organizar una marina y de hecho, bueno, un almirante que se pasó al bando carlista fue nombrado ministro y lo que se hizo fue establecer una comandancia de toda la región norte del Cantábrico. Y bueno, se hizo administrativamente, sí se hicieron algunas cosas, pero realmente los carlistas, por lo que hemos apuntado, al no disponer de barcos, pues no podían enfrentarse ni siquiera a una escuadra pequeña como en los primeros años mandó allí el gobierno. No obstante, merece la pena que reseñemos la defección de Santiago Patero. Santiago Patero era un capitán de fragata que era comandante de un buque y se intentó pasar con la oficialidad al bando carlista. Si eso hubiera pasado, al final solamente se pasó él. Pero sí los carlistas hubieran podido tener un barco de guerra. Pero eso no pasó, afortunadamente, los oficiales le dijeron que no, él se pasó solo y bueno, pues estuvo también en el intento de toma de Bilbao. Y luego también hay que reseñar a la infantería de marina, que la infantería de marina siempre es la gran olvidada, pero la tenemos que recordar, porque la infantería de marina se integró sobre todo con las fuerzas del ejército y las apoyó. Bien, con el pasar de los años, al cabo de 3 años, ya una vez solucionado el conflicto cantonal, la guerra de los 10 años ya también un poquito, ya pudo el gobierno enviar más barcos a la zona. Y entonces es ahí cuando, aunque hablaremos ya después, cuando don Victoriano Sánchez Bacástegui le ordenan crear lo que es la División de Fuerzas Navales del Cantábrico. Al tener más barcos, evidentemente el litoral es más fácil de controlar y la llegada de armas se va asfixiando y se va reduciendo bastante. Digamos que, bueno, ya hablaremos un poquito más adelante sobre don Victoriano y contaremos un poco la fase final de la intervención de la Armada en el conflicto. Muy bien, muchas gracias. Ya la siguiente pregunta, mi general, vamos a referirnos ya a figuras concretas, a personajes de nuestra historia militar que intervinieron en esta contienda. Desde el punto de vista del ejército, una de las figuras más relevantes que ya has citado es el general, el marqués del Duero, Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués del Duero, que como ya nos ha relatado, murió en la batalla del Montemuro. ¿Nos podías dar referencias de este personaje? Sí, a mí me parece que es un personaje apasionante, es el modelo del militar ilustrado del siglo XIX, que tiene un componente militar fundamental, pero también una parte política muy importante. Y sobre todo, su ilustración, su enorme cultura le hace inquietarse o interesarse por las cuestiones de la tecnología en el siglo XIX y hace grandes aportaciones, especialmente en agricultura. Es un personaje que a mí me encanta, además, cada vez que vengo dando un paseo aquí al CSDN, tenemos muy cerquita, y en la glorieta del Dr. Marañón, una escultura ecuestre del Marqués del Duero, pagada por suscripción popular, en el que el ejército donó cañones para que se fundiera en bronce. Es decir, un personaje muy importante en su tiempo que, pues lo que pasa con los personajes históricos, van quedando ahí en el olvido y es bonito rescatarlos como en esta ocasión.
Manuel de Gutiérrez de la Concha es hijo de un brigadier de la Armada que está destinado en lo que es hoy Argentina, tiene responsabilidades como gobernador en la zona de Córdoba, de la actual Córdoba en Argentina, y con la Revolución de Mayo de 1810, que inician los independentistas en Argentina, los criollos frente al gobierno de España, pues es pasado por el patíbulo, es condenado a muerte. Entonces la viuda, con sus 3 hijos, decide retornar a España. Él había nacido en 1808, llega a España en 1814, con muy poquitos añitos, y en 1820, con 12 años, se incorpora a las Reales Guardias, a lo que hoy llamaríamos la Guardia Real, Reales Guardias de Infantería, e inicia ahí su carrera militar. Carrera militar que va a ser meteórica porque va a coger las sucesivas guerras carlistas que la van a ir impulsando en la carrera, pero fundamentalmente en esa que empieza en 1833, la primera guerra carlista. Él se inscribe a las filas isabelinas, a la de Isabel II, toma parte en el Ejército del Norte, inicia la campaña como teniente coronel y la finaliza ni más ni menos que como mariscal de campo, lo que hoy sería un general de división. No hay que decir que esos ascensos no son por amor al arte, sino que realmente es un hombre con una inteligencia y una visión táctica enorme, vence en casi todas las batallas que enfrenta, es un hombre valiente porque cae herido en varios de los combates y además va ganando ya varias cruces laureadas de San Fernando. De hecho, es el militar español, creo, no sé si son 9 y 11, ahora no recuerdo bien, las cruces laureadas de San Fernando que acumula a lo largo de su carrera. Bien es cierto que la cruz laureada de San Fernando en el reglamento del siglo XIX no es la del reglamento del siglo XX, pero aún así era una recompensa muy importante que da una talla de la valía militar del Marqués del Duero. Termina, como decimos, en 1840 como mariscal de campo y pasa ya, como tantos militares de la época, al terreno de la política. No es que pasaran de una forma voluntarista, sino que la debilidad de los partidos políticos de la época buscaba en los héroes militares un refuerzo, una legitimación de sus postulados políticos. Obviamente, el Marqués del Duero toma partido, obviamente, por Isabel II, pero en la parte más moderada y por lo tanto va a estar enfrentada a la parte más radical. Eso le condiciona e incluso se tiene que es deportado a Florencia y allí va a estudiar fundamentalmente pues, la táctica de los ejércitos europeos, pero obviamente no está desligado de España. En 1843 va a volver de la mano de otros generales como Serrano para deponer a Espartero y continuar la lucha política. Su gran prestigio militar va a hacer que sea nombrado por el gobierno jefe de la expedición militar a Portugal para defender el trono de María II de Portugal, una misión muy complicada porque no se trataba de ocupar o conquistar Portugal y que los portugueses vieran una nueva ocupación de su territorio por España, sino que era una labor militar y política que cumple excepcionalmente, llega a Oporto y consigue derrotar a las fuerzas que se oponían a la continuidad en la corona de María II de Portugal. Eso hace que le dé Isabel II el Marquesado del Duero con Grandeza de España, regresa, continúa sus labores políticas, es la época en la que escribe una obra muy importante que es La táctica de las 3 armas, un ensayo sobre táctica de infantería, caballería y artillería, que va a ser elogiado incluso por Moltke el Viejo y que va a servir para renovar todos los reglamentos del ejército español en aquella época, especialmente el de infantería. Va a continuar con su labor política, va a ser presidente del Senado durante 10 años y se le va a encargar de nuevo luchar contra el carlismo en la Segunda Guerra Carlista y va a llegar ya como sexagenario, una persona muy mayor, ya apartada de lo más militar, debido a su prestigio y a su destreza militar, se le va a encargar precisamente romper el cerco de Bilbao en la Tercera Guerra Carlista, algo que consigue con éxito y en esa explotación del éxito que comentamos antes de intentar ocupar Estella y ya acabar con el carlismo, va a sufrir esa herida mortal en Abárzuza y como curiosidad para los que nos están escuchando, en Abárzuza se conserva tal cual en 1874 él estableció en una casa de Abárzuza
su cuartel general, fue evacuado por sus ayudantes a esa casa, murió en la cama y esa habitación se conserva hoy en día gracias a la familia que la ha preservado durante estos casi 200 años o 150 años, ha preservado ese espacio tal como estaba el momento que lo ocupó el Marqués del Duero. Es un gesto muy bonito de la familia el que haya preservado eso tal cual ocurrieron los hechos en esa época. Muere el Marqués del Duero, pero nos deja como, desde luego, patrimonio, dos cosas: ese reglamento, o como legado, ese reglamento táctico de las armas, que luego podemos hablar de él, y algo muy importante, esa preocupación que tenía por la agricultura le hizo organizar en terrenos de entre Marbella y Estepona, una serie, compró terrenos que sumó al patrimonio de su esposa y organizó una colonia agrícola con las mejores tecnologías del momento de explotación agrícola, de regadío, de maquinarias, de ingenios para el cultivo y extracción de la caña de azúcar que reinstauró en el territorio, y a esa colonia la llamó San Pedro de Alcántara, fue modelo y la más moderna en Europa, y es el origen del pueblo de San Pedro de Alcántara que hoy disfrutamos los que algunas veces vamos a Málaga en tiempo de verano. O sea, un personaje modelo de militar ilustrado del siglo XIX, con ese componente militar, con ese componente político y también con una enorme conocimiento, cultura de la evolución tecnológica en transportes y en agricultura en aquella época. Muchas gracias, mi general. Nos apuntamos el pueblo ese de Abárzuza como posible visita de interés histórico-militar para conocer la casa donde murió el Marqués del Duero. Sin duda, vale la pena porque además está en el terreno donde tuvo lugar la batalla de Montemuro y podemos, bueno, pues analizar cómo allí se producían esos enfrentamientos entre el bando cristino y el carlista. Muchas gracias, mi general. Señor Anca, también nos ha dado entrada a esta pregunta. Ya que pretendemos analizar ya actuaciones concretas de componentes de nuestras Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada, que intervino en esta contienda de la Tercera Guerra Carlista, ¿qué es lo que nos puede explicar de uno de sus principales protagonistas, el capitán de navío Victoriano Sánchez Barcaitegui? A ver qué detalles nos puede aportar para conocer la figura de este gran militar. Según hablaba el general, me ha sorprendido mucho las similitudes que se pueden establecer con don Victoriano. Don Victoriano era una persona, era un militar recio, era un militar valiente y a veces temerario. Él participó en la campaña del Pacífico y en aquella ocasión resulta que se incendió un pañol que estaba justo al lado donde estaba la pólvora. Y bueno, sus oficiales le aconsejaron que inundara el pañol de pólvora para evitar una catástrofe, ¿no? Que el buque pues estallara en mil pedazos. Y de ahí viene la frase que dijo: hoy no es día para mojar la pólvora. Quiero remarcar este carácter temerario porque él también muere durante la guerra. ¿Por qué muere? Pues porque es una persona pues, muy valiente y muy impulsiva, y entonces cuando estaba con su barco, con el vapor Colón, en la costa de Zumaya, pues se acercó tanto a la costa para intentar batir al enemigo, que claro, el enemigo acertó de pleno en el puente y de esta manera murió. Sánchez Barcaitegui era una persona también, aparte de valiente, de temerario, era una persona que no paraba quieto. De hecho, él sin tener necesidad quiso saber cómo entraba ese armamento desde Francia. Y para ello, ni corto ni perezoso, se disfrazó y entró de espía en el territorio francés y pudo comprobar de primera mano cómo se estaban fletando esos buques, cómo se estaban cargando, todo. Lo que le valió, o sea, esa información, por supuesto, muy valiosa, que claro, pudo saber cuándo salían, cómo salían, a dónde se dirigían, con lo cual el bloqueo de la costa cantábrica, pues evidentemente fue muy exitoso. También tuvo la suerte de que, como hemos mencionado antes, los conflictos fueron desapareciendo, la Armada pudo enviar allí más cantidad de barcos y eso facilitó muchísimo la labor.
A diferencia del Marqués del Duero, yo creo que podemos destacar de su personalidad, era una persona demasiado temeraria. Entonces la Marina perdió sin duda a un personaje también muy laureado y muy estimado. Esos son los rasgos de don Victoriano. Muchas gracias, señor Anca. Y bueno, ya como conclusión, para finalizar esta pequeña mesa redonda, me gustaría preguntarles qué consecuencias se pueden sacar de esto, cómo afectó esta tercera guerra carlista tanto al ejército como a la armada, si es que de alguna manera llegó a afectar a estas instituciones. Sí, en el caso del ejército, obviamente un ejército tras guerras sucesivas se organiza más eficazmente y pule muchísimo sus destrezas tácticas. Esa es la gran aportación. Y eso se materializa sobre todo en los reglamentos tácticos de infantería del año 63 y 71, que beben precisamente de esa obra que el general Concha, el Marqués del Duero, escribió en los años 50 de su propia experiencia bélica. ¿Y cuál es la principal aportación de estos reglamentos, del texto que escribió, ese proyecto de táctica de las tres armas que escribió el Marqués del Duero? Bueno, veníamos de las guerras napoleónicas, del orden cerrado fundamentalmente, pero sabemos que las armas de retrocarga, las armas rayadas van aumentando la precisión, hacen que esas formaciones cerradas sean unos objetivos muy vulnerables y por lo tanto se va avanzando hacia el orden disperso, el orden abierto, hacia el uso de la guerrilla, entiéndaseme, no la guerrilla como guerra de guerrillas, sino la guerrilla como un despliegue amplio de soldados que avanzan buscando la protección del terreno. Bueno, pues esa evolución táctica que es importantísima, en la que España, sometida a esas continuas guerras carlistas, desarrolla muy bien, es, digamos, la gran aportación del ejército, no solo a nuestra forma de hacer la guerra, sino también al resto de Europa, porque, insisto, que Moltke el Viejo elogió ese texto que escribió el Marqués del Duero, el general Concha, en el que quitaba toda la teatralidad de los despliegues, los simplificó, los hizo mucho más manejable para el movimiento, para el despliegue, con columnas más reducidas, columnas incluso de medio batallón, es decir, dinamizó mucho la táctica. Yo creo que esa es una de las más importantes aportaciones. Pero también hay una parte muy importante en los perjuicios. Obviamente, al terminar una guerra que se prolongó en diferentes etapas a lo largo del tiempo, el ejército español está sobredimensionado. Hay cerca de 140.000 soldados en armas y entre 12.000 y 14.000 oficiales. Cuando termina la Tercera Guerra Mundial, se licencia a la tropa y queda un número de oficiales que encima absorbieron a una parte de los carlistas, de los oficiales carlistas, de en torno a los 10.000, es decir, que el ratio final era de 4 o 5 oficiales, de un oficial por cada 4 o 5 soldados. Eso lastró el ejército español durante mucho tiempo. Es decir, tenemos esos dos componentes, uno, el de evolución táctica, de desarrollo táctico, de mejora en las técnicas de combate, y por otro, un lastre orgánico de gestión de personal que pesaría en las Fuerzas Armadas, en el ejército concretamente, durante mucho tiempo. Muchas gracias, mi general. Señor Anca. Pues en la Armada todo lo contrario, o sea, todos fueron inconvenientes. Lo primero porque la construcción naval quedó paralizada durante el tiempo del sexenio democrático. Durante la guerra no hubo ninguna ventaja, no se pudieron aplicar ninguna enseñanza táctica o militar o naval militar, por una sencilla razón, porque los barcos de la Armada como mucho bombardeaban la costa, con lo cual no se enfrentaban a ninguna escuadra enemiga. A nivel táctico tampoco ninguna ventaja. Y luego, después de la guerra, evidentemente lastró esa falta de dinero que siempre supone el final de una guerra, porque claro, cuando acaba una guerra, el Estado acaba extenuado, porque se han gastado muchísimos recursos en pagar lo que es toda la guerra, soldados, material, todo eso. Entonces, a nosotros la Armada nos vino especialmente mal porque en esos años se tenía que haber renovado la flota y no nos hubiera pasado lo que nos pasó luego en 1898. Que mientras que la flota norteamericana se iba renovando, la nuestra ya muy tardíamente se intentó
en los años ya bien entrados los 80, mediados de los 80, se intentó dar un pequeño impulso, pero los norteamericanos nos llevan ya una gran ventaja. Entonces la guerra carlista, desde el punto de vista para la Armada Española, fue todo un desastre. Yo no le encuentro ninguna ventaja a lo que pasó y luego las consecuencias que tuvo. Yo diría que ese es el resumen. Pues muchas gracias. No tenemos tiempo para más y con esto vamos a dar por finalizada esta interesante mesa redonda. Por supuesto, no sin antes agradecer a nuestros colaboradores, al general Vallenilla y al señor Alejandro Anca, la aportación y su disponibilidad para participar con nosotros en este evento, y nos despedimos de todos ustedes esperando que haya sido de su agrado esta misión y que les sirva de ánimo para contar con ustedes para la siguiente. Muchas gracias y buenos días. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, como principal centro docente militar conjunto, es el órgano al que corresponde impartir cursos de altos estudios de la defensa y otros estudios conducentes a la obtención de títulos de posgrado, así como los estudios militares de carácter conjunto que se determinen, para lo que se establecen colaboraciones con las universidades públicas, los centros universitarios de la defensa y otras corporaciones públicas y privadas. Asimismo, el CSDEN desarrolla tareas de investigación para contribuir al fomento y difusión de la cultura de seguridad y defensa, y desarrolla estudios relacionados con la historia militar. Para el cumplimiento de sus funciones, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional se articula en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el Departamento de Cultura y Diplomacia de la Defensa y la Comisión Española de Historia Militar. La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas imparte cursos de altos estudios de la defensa nacional, incluidos los de actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general y para la obtención del diploma de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como los estudios conducentes a la obtención de títulos de posgrado y específicos militares que se determinen. Además, colabora con otros organismos competentes para investigar y analizar las doctrinas de la acción conjunta y combinada. El Instituto Español de Estudios Estratégicos desarrolla actividades de investigación sobre temas relacionados con la defensa y la seguridad y promueve el interés de la sociedad en estos temas para contribuir al fomento y difusión de la cultura de defensa. El Departamento de Cultura y Diplomacia de la Defensa es el responsable de impartir los cursos de defensa nacional y otras actividades conducentes a la promoción y difusión de la cultura de seguridad y defensa, así como contribuir a la diplomacia de defensa impartiendo cursos internacionales para personal nacional y extranjero. La Comisión Española de Historia Militar es un órgano colegiado que promueve, impulsa y desarrolla actividades relacionadas con la historia militar y ejerce la representación nacional en los organismos internacionales de historia militar. A través del trabajo coordinado de sus distintos organismos, el CSDEN pretende alcanzar la mayor excelencia en el ámbito de los estudios de la defensa y contribuir junto a los diferentes sectores sociales en la tarea común que tenemos todos los ciudadanos de defender España.